Hola chicos, vamos a iniciar con el tema de progresiones geométricas. Es un tema muy parecido a lo que hemos estado trabajando con anterioridad, las progresiones aritméticas, con unas cuantas variaciones. Siempre trabajamos o siempre mencionamos que las progresiones va a ser algo continuo, ¿no? Que va a tener un valor que es una constante que se va a estar aplicando para que nosotros podamos ir obteniendo cada uno de los términos, que ya sabemos a qué se le conoce como término. Existen algunas diferencias en particular que a continuación vamos a mencionar. La primera de ellas es que al tener en consideración que una progresión aritmética no sería igual con respecto a una progresión geométrica, debido a que primero, ya no sé, al valor que nos permitía conocer el siguiente término, que en la progresión aritmética se conoce como diferencia, ya no le vamos a llamar diferencia, sino le vamos a llamar razón común. Y en nuestra fórmula, que ahorita vamos a hablar de ella, se representa con la letra R. Otro cambio importante que nosotros debemos de considerar es que cuando nosotros tengamos una progresión geométrica, ya no se va a realizar la suma de los términos, sino más bien se va a realizar la multiplicación para que yo pueda obtener el siguiente término. Tengo que multiplicar por un valor constante, que va a ser nuestra razón común, para que yo pueda obtener el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente, ¿no? Hablamos de los términos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos como primer término el valor de 1. Si supongamos que nos dicen que nuestra progresión tiene una razón común de 20, por ejemplo, imaginemos que el valor de nuestra razón común es de 20, lo que yo tendría que realizar, el primer término, que es el valor de 1, lo tengo que multiplicar por 20. Ya, si nos damos cuenta, no lo vamos a sumar. En una progresión aritmética sería 1 más el valor de 20 de mi constante, ¿no? En las progresiones geométricas no es así. Tenemos que realizarlo, pero con una multiplicación. La constante siempre va a ser, como el nombre le indica, constante, va a permanecer durante las operaciones, pero ya no vamos a hacer una suma, sino una multiplicación. Ese va a ser nuestro segundo término. Después hay que volverlo a multiplicar. Aquí se me estaba escapando, es una suma. Es una multiplicación y hay que volver a multiplicarlo por la misma constante y así sucesivamente. Vamos a ir sacando los términos. Vamos a realizar multiplicaciones para que yo pueda conocer el valor de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente de todos los términos, ¿no? Vamos a realizar la explicación de la fórmula y a continuación vamos a resolver un ejercicio de igual forma para que nos quede bien claro y vamos a empezar a explicar la parte de la fórmula. Como primer punto, nosotros tenemos a n. Esto no cambiaría con respecto a las progresiones aritméticas. Hablamos del enésimo término. ¿Qué sería el enésimo término? Bueno, podemos definirlo como un valor que en algunas ocasiones nosotros no lo conocemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya vimos en las progresiones aritméticas que a veces este valor hay que encontrarlo y hay otras veces que lo tenemos y nos ayuda o no, es un apoyo para que yo pueda encontrar algún otro valor. Tenemos el primer término, que en ese caso básicamente es donde inicia la progresión. Nuestro primer término es donde inicia prácticamente todo. Entonces es nuestro primer valor con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Después tenemos la letra R y ojo, aquí hay un signo, un punto, puede ser un asterisco, una X. Más adelante lo vamos a ver cómo lo podemos representar. Pero quédense con la idea de que este punto que tenemos aquí equivale a una multiplicación. Entonces siempre hay que recordar que las progresiones geométricas son con base a las multiplicaciones. R sería nuestra razón común. Recordemos, ya no es diferencia común como eran las progresiones aritméticas, es una razón común. Y recuerden que le llamamos común porque esa se va a estar repitiendo durante toda la progresión. N ya sabemos que viene del enésimo término. Si, por ejemplo, yo en el AN tengo, por ejemplo, me piden encontrar el noveno término, bueno, pues yo sé que aquí va a ir el 9 y esta N
es la misma que yo tengo aquí, por lo tanto también aquí iría el valor del 9. Este menos y este 1 van por fórmula. Para que nos quede aún más claro, vamos a realizar las operaciones correspondientes y vamos a resolver un par de ejercicios para que ya podamos entender cómo aplicar esta fórmula y hacer una introducción a las progresiones geométricas. Antes de comenzar, recordemos, debemos de enumerar nuestros datos del problema, que estos son muy importantes. Los datos del problema con los que contamos en esos momentos me dicen, en una progresión geométrica se tienen los siguientes datos. El primer término es igual a 4. Entonces, a sub 1 va a ser igual a 4. Nos dice que la razón común, R, va a ser igual a 5. Y nos están indicando que debemos de obtener el octavo término. El octavo término es un valor que no conocemos. Entonces, esa va a ser nuestra incógnita. Ahora vamos a colocarle los subíndices a nuestros términos, ¿no? Primer término, y aquí nos están pidiendo encontrar el octavo término. Ahí está. Ahora sí, ya podemos empezar a trabajar. Vamos a correr un poquito para que podamos empezar con nuestras operaciones. Recordemos que debemos de tener un orden en todas las operaciones para que podamos llegar al resultado de manera correcta y no nos vayamos a perder en ningún momento. Vamos a empezar a trabajar con la fórmula. En este caso ya conozco, voy a sustituir en la fórmula. Ya esto ya no va a ser n, sino que ya sé que tengo que ir o tengo que encontrar el octavo término. Entonces yo lo puedo reemplazar ya en mi fórmula y vamos a colocarlo por aquí para que podamos trabajar. Como mencionábamos, puede ser una multiplicación. El signo de una multiplicación puede ser un punto, un asterisco, una X. Normalmente siempre acostumbramos a poner un asterisco para no revolvernos tanto, pero puede representarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces aquí ya nosotros colocamos cuál es el valor que vamos a encontrar, que me dicen que va a ser el octavo término. Aquí posteriormente yo ya puedo igual de una vez realizar o sustituir el valor si ya sé que aquí va el 8, por ende yo sé que también la n va a valer 8. Entonces 8 menos 1, que ese menos 1 recuerden que es por fórmula, a la n menos 1. Recuerden, esta r, esto de aquí arriba que nos quedaría es una potencia. Entonces, esto de aquí es una potencia. Muy importante. Recordemos que debemos resolver y posteriormente realizar la potencia para ver cuál va a ser el valor y posteriormente realizar esta multiplicación, ¿no? Pero ahorita lo vamos a observar. Ya tenemos sustituidos los primeros valores, ya sabemos que vamos a encontrar el octavo término, vamos a intentar encontrar el octavo término. El primer término lo vamos a sustituir, al igual que la R, por n-1. Entonces vamos a terminar de sustituir todo. En este caso, nuestro octavo término como tal, si lo podemos observar, pues todavía no lo conozco. Por lo tanto, se va a quedar como una incógnita. Aquí lo tenemos. Sin embargo, lo que no puede quedar como una incógnita es el primer término, que ya sé que tiene el valor, o mejor dicho, va a tener el valor de 4. Y ya sabemos que la R también tiene un valor de 5. Esto lo puedo, vamos a copiarlo para que sea un poquito más rápido y vamos a resolver primero la operación que tengo en la potencia. Entonces, 8 menos 1 nos estaría dando la cantidad de 7. Aquí nosotros vamos a colocar los subíndices para que no tengamos ninguna dificultad al momento de representarlo y pueda ser muy entendible todas nuestras operaciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo único que estamos realizando lo primero es a este 8 le voy a restar un 1, que recordemos que es por fórmula y nos va a quedar el valor de 7. Entonces aquí ya va a ser 5 elevado a la séptima potencia. Vamos a resolver por jerarquía de operaciones. Recordemos que lo primero que tendríamos que hacer es realizar la potencia que yo tengo aquí.
y es justamente lo que voy a hacer a continuación. ¿Cuál sería el resultado de la potencia 5 elevado a la séptima potencia? Si nosotros, por algún motivo en nuestra calculadora, recordemos que aquí es al cuadrado, pero nosotros aquí necesitaríamos a la séptima potencia. Entonces, ¿cómo puedo realizarlo? En muchas calculadoras nosotros podemos encontrar esta x. A veces puede ser que vengan con un signo diferente, pero nada más es ubicarla, porque esto nos va a dar el valor que va a ser elevado a una potencia mucho más grande. Incluimos la potencia y damos el resultado, ¿no? Y nos da un valor muy grande. Es normal que nos dé un valor grande, ya que recordemos que aquí estamos trabajando con multiplicaciones y también estamos trabajando con potencias, por lo cual es perfectamente entendible que los valores puedan ser muy elevados a diferencia de las aritméticas, que a veces como íbamos sumando, pues los valores no crecían tanto. Sin embargo, aquí estamos hablando de, primero tenemos que realizar una potencia como tal, ¿no? Y elevarlo a la potencia 7. Entonces eso nos da un resultado grande. Y aparte hay que ese resultado todavía nos falta hacer operaciones con él, ¿no? Por eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. 78.125, ¿no? Eso nos dio como resultado. Pero todavía no hemos concluido con esta operación. Lo que nos sigue, o lo que debemos de realizar, es multiplicar este 4 por los 78.125. Entonces vamos a multiplicarlo por 4 y nos da como resultado 312.500. Entonces, y vamos a notar que pues es normal que tengamos valores muy, muy elevados, ya que, repito, aquí ya no son sumas, ya son directamente multiplicaciones, por lo tanto es normal que nos dé valores muy, muy elevados. Ahí está. Y este sería el valor del octavo término, ¿no? Si nosotros queremos realizar una pequeña comprobación, que como mencionábamos hace un par de materiales igual, no es recomendable realizarlo de esta manera, pero bueno, es como una especie de comprobación. Si yo no estoy tan seguro de mi resultado, pues simplemente si mi primer valor es 4, para obtener el segundo valor lo voy a multiplicar por 5 y eso me da 20. Otra vez para obtener el tercero básicamente, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo y octavo. Y nos está indicando que es la misma cantidad que nosotros obtuvimos aquí en la parte de abajo, ¿no? Podemos observar que si llegamos al mismo resultado, sin embargo, pues ya sabemos que no nos vamos a poner a multiplicar a nuestra calculadora, sino tenemos una regla, hay una fórmula que debemos de seguir y esta nos va a ahorrar mucho, pero muchas operaciones. No vamos a estar multiplicando en nuestra calculadora, sino que tenemos que seguir este procedimiento que es bastante sencillo. Solamente recordemos, ahora ya vamos a tener cantidades muy elevadas y no es que esté mal, es perfectamente válido porque ya son multiplicaciones. Entonces, ya conozco el valor que yo tendría, en este caso, por el octavo término. Simplemente lo que tendré que realizar es una pequeña sustitución. Ya no es una incógnita, ya sino ya tengo el valor. Entonces, ahora sí, ya estaría resuelta este primer ejercicio. Vamos a realizar uno más para que nos pueda quedar un poquito más claro. Y la que tendríamos a continuación, nos dice o tendríamos la siguiente fórmula. También es el mismo caso, ¿no? Vamos a ver más adelante otros casos, pero ese va a ser el más sencillo que vamos a estar resolviendo. Aquí tenemos otra que nos dice una progresión geométrica tiene como primer término el valor de 6 y una razón común de 3. Nos piden hallar el decimoquinto término. Aquí ya vamos un poquito más lejos, ¿no? Entonces vamos a colocar nuestros datos del problema y vamos a comenzar por realizar las operaciones que corresponden, pero recordemos que es muy importante antes realizar, como mencionábamos, los datos del problema. Ordenar todas nuestras operaciones para que pues sea mucho más sencillo
trabajar con todos los elementos que nosotros más adelante vamos a ocupar en las operaciones. Nuestro primer término nos indican que va a tener el valor y aquí lo tendríamos, nos dice que va a tener valor de 6. También nos están dando otro dato muy importante que nos dicen que la razón o R va a ser igual a 3. Y nos están pidiendo el decimoquinto término, es decir, el término número 15. Entonces, término número 15 va a ser una incógnita, ya que no conozco ese valor, ese es el valor que yo tengo que encontrar. Vamos a colocar los subíndices y ahora sí una vez que concluyamos, vamos a empezar a trabajar con la fórmula. Ahí está. Tenemos en nuestro primer término, tiene el valor de 6, razón común es de 3 y tenemos que encontrar el decimoquinto término. Vamos a empezar a realizar la sustitución de en nuestra fórmula, mejor dicho, y el enésimo término ya sé que va a ser 15. Entonces, decimoquinto término. Entonces ya podemos, ahorita le vamos a poner el subíndice. Nos queda que va a ser igual a 1 por R a la n menos 1. Entonces ya conozco el valor de n. En este caso recordemos que al ser 15 este valor, que ahorita lo vamos a colocar aquí, también el n que tenemos allá arriba va a ser exactamente lo mismo y este menos 1 es por fórmula. Vamos a colocar a los subíndices para que no nos vayamos a confundir. Y tenemos decimoquinto término, va a ser igual a el primer término multiplicado por la razón común, que a su vez va a ser elevada a la potencia que nos resulte de la operación 15 menos 1. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ya empezar a sustituir todos los valores que conocemos. ¿Cuáles son los valores que conocemos? Pues tenemos el primer término que en nuestra aprobación nos dicen que tiene el valor de 6. La razón común nos dicen que va a ser el valor de 3 y tenemos el valor de n que va a permanecer y aquí este 15 de igual forma va a permanecer. La primera operación que nosotros debemos de realizar es justamente la de restarle o hacer esa resta que tenemos allá arriba en la potencia. Y si yo a 15 le resto 1 nos va a quedar 14. Entonces ya sabemos que va a ser elevada a la potencia 14. ¿Nos va a dar un resultado muy elevado? Sí. Entonces recordemos que es porque ya no realizamos sumas, sino que son directamente multiplicaciones. Nos da como resultado esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Sabemos que por jerarquía de operaciones primero debemos realizar las potencias. Ese 3 lo voy a elevar a la potencia 14 y nos daría como resultado una cantidad, si nos damos cuenta, muy elevada. 4.782.969. Entonces, ya sabemos que nos va a dar cantidades muy elevadas. Normalmente vamos a tratar siempre de que sean términos muy bajos, que no se pasen tanto por ejemplo, 20, 30, por ejemplo, o términos muy lejanos, porque si no nos va a dar una cantidad muy grande el resultado. Vamos a tratar de hacerlo con términos que no sean muy alejados y de esa manera pues tengamos cantidades no tan elevadas, pero que sí nos permitan ver el comportamiento de una progresión geométrica. 969. Entonces, confirmamos 4.782.969, que a su vez, vamos a poner el decimoquinto término, que a su vez para obtener el decimoquinto término tenemos que multiplicarlo por 6. Entonces nos va a dar una cantidad aún más grande. Vamos a efectuar la operación y ahorita vemos cuánto nos quedaría. Si yo tengo que ese es el valor, lo voy a multiplicar por 6, según lo que me dice la fórmula, y ya nos quedaría el resultado. Entonces, nos daría como resultado
28.697.814. Entonces, vemos que es una cantidad muy elevada, ¿no? Por eso comentaba. Normalmente vamos a tratar de que sean valores pequeños, pero pues, la idea nada más es que entendamos que sí se pueden representar cantidades más grandes, solamente que para fines prácticos vamos a utilizar cantidades que veamos que no nos vayamos tan lejos, ¿no? Y pues básicamente esta sería nuestra respuesta. Ya conocemos el valor del decimoquinto término. En este caso va a ser 28.697.814. Entonces ya puedo directamente realizar la sustitución en nuestra incógnita y ya tendríamos resuelto el segundo ejercicio. Como mencionábamos, esta es la forma más sencilla de realizar en la cual se nos va a presentar una progresión geométrica. Más adelante vamos a ver otras formas, pero va a ser algo muy similar a lo que hemos estado trabajando con las progresiones aritméticas. Son valores que podemos encontrar, tal vez no siempre va a ser el enésimo término, sino puede ser la diferencia, en ese caso, perdón, la razón común. Acuérdense que ya es razón común. Puede ser que nos den el enésimo término y ya tengamos que encontrar el primer término, algo muy similar a lo que estuvimos trabajando con las progresiones aritméticas. Y ya obtenemos el resultado final y recordamos que todo este procedimiento es de vital importancia para llegar hasta él. Entonces es de suma importancia colocarlo en nuestras operaciones como tal.